Buenas noches a todos. En este video veremos cómo podemos crear un proceso de ETL completo, donde vamos a conectarnos a diferentes fuentes de datos, vamos a hacer las transformaciones necesarias para poder hallar la información que queremos mostrar y vamos a terminar generando una tabla con la información que nos han solicitado. Para ello lo primero que vamos a hacer es ir a Management Studio, vamos a conectarnos a nuestro servidor. Y vamos a revisar las bases de datos que tenemos aquí. En mi caso voy a trabajar con esta base de datos ventas que hemos creado en videos anteriores. Les voy a dejar la etiqueta por aquí para que puedan ir a verlos. Y voy a trabajar con esta base de datos. En esta base de datos yo tengo una tabla con todas las ventas realizadas de una empresa, que es con lo que hemos venido trabajando en videos anteriores. Vamos a ver cuáles son los datos que tenemos. En esta base de datos tenemos el ID en esta tabla tenemos el ID de la factura, la fecha de facturación, el ID del cliente, el ID del vendedor, el ID del canal, monto de venta, los impuestos y el monto total de la factura. Entonces vamos a trabajar con esta tabla. Lo siguiente que haremos será ir a Visual Studio. En Visual Studio vamos a crear un nuevo proyecto. El proyecto que vamos a crear en Visual Studio va a ser un proyecto de Integration Service Project. Le damos siguiente y vamos a darle un nombre a nuestra solución. En este caso vamos a simular que nos están solicitando desde la gerencia una tabla donde donde podamos hacer seguimiento a todas las cuentas por cobrar que tenemos de nuestras ventas y de nuestros proyectos. Entonces vamos a llamarle a este archivo, a esta solución, cuentas por cobrar. Vamos a elegir la ubicación. En este caso yo he preparado un repositorio y vamos a seleccionar esta ubicación y vamos a darle crear. Lo siguiente que haremos en la interfaz de Visual Studio será traer una tarea de flujo de datos. En el video anterior les expliqué un poco de las diferentes tareas que podíamos ejecutar con Visual Studio. Les voy a dejar la etiqueta para que puedan ir a verlo. Y en este caso vamos a crear nuestra primera tarea de flujo de datos para este ejercicio. Lo siguiente que haremos será traer nuestros orígenes de datos. Como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos el origen de la base de datos de ventas en otra base de datos, del origen de la tabla de ventas en otra base de datos y el origen de las cobranzas realizadas y de los diferentes clientes lo tenemos en unas tablas de Excel. Entonces, lo primero que haremos será traer origen OLEDDB. Este origen vamos a darle una nueva conexión. Vamos a crear voy a eliminar esta conexión para poderles mostrar cómo podríamos hacer una nueva conexión. Entonces, hagamos de cuenta que no tenemos ninguna conexión, vamos a darle nueva. Y aquí vamos a escribir el nombre del servidor. Mi servidor es Pablo. Una vez escrito el nombre del servidor, él automáticamente nos va a detectar las bases de datos asociadas a este servidor. Hemos definido que la tabla ventas está en la base de datos ventas y con esta será la base de datos que vamos a trabajar. Le damos a aceptar y una vez creada nuestra conexión, le damos OK. Aquí le decimos que nuestro origen de datos es la tabla ventas. Venimos a Columns y seleccionamos las columnas que necesitamos. En este caso, vamos a llevarnos todas las columnas que tenemos en esta base de datos. Vamos a renombrar y este es nuestro origen ventas. Ya tenemos el origen de nuestras ventas. Ahorita vamos a traer los otros orígenes de datos. Como dijimos anteriormente, el origen de los clientes está en un origen de Excel. Entonces traemos la opción de origen de Excel. Damos doble clic, vamos a crear una conexión. Vamos a donde tenemos nuestro archivo. Y en este caso yo tengo mis archivos en
un repositorio llamado base de datos y vamos a llevar la tabla clientes. Damos OK, decimos que queremos llevarnos clientes, vamos a ver las columnas y le decimos que las columnas, no necesitamos estas columnas que no contienen nada de información. Vamos a quitar la selección. En este caso nos llevaremos solo las columnas ID del cliente, cliente, segmento, teléfono y ubicación. Damos OK y cambiamos y renombramos. Este es origen clientes. Y vamos a hacer lo mismo para los cobros que ya hemos realizado. Vamos a seleccionar nuestro origen, en este caso cobranzas. Vamos a seleccionar la tabla que es la de la hoja de cobranzas y aquí no nos ha traído columnas indeseadas, entonces vamos a trabajar con estas columnas y le damos OK. Aquí ya hemos traído los orígenes de datos que necesitamos. Ahorita lo siguiente, perdón, vamos a renombrar, que se me estaba olvidando renombrar. Este caso es origen cobranzas. Esto no es estrictamente necesario, pero es mejor hacerlo para poder tener un orden y saber qué función está cumpliendo cada una de las etiquetas que vamos a ir viendo en nuestra interfaz. Y es bueno irle dando orden para poder trabajar de forma ordenada. Listo. Lo siguiente que haremos, en muchas ocasiones puede que nuestros datos vengan en un tipo de dato que no nos va a funcionar para lo que requerimos. Entonces, en este caso, la siguiente tarea que vamos a hacer es hacer una conversión de datos. Arrastramos conversión de datos, conectamos con nuestro origen y damos doble clic. Vamos a decirle que queremos el ID del cliente, el ID de la cobranza, ID de factura, fecha cobro y ID cliente. Conociendo nuestras bases de datos por los diferentes llaves que vamos a utilizar, pues como lo vemos aquí va a ser el ID del cliente, el ID de la factura y posiblemente el ID de la cobranza. Esas serían las llaves con las cuales nos vamos a conectar a las otras a las otras tablas. Pero como vemos aquí, él nos ha traído los ID como tipo de dato flotante y este tipo de dato no nos va a permitir hacer una conexión. Entonces debemos cambiarlo a un tipo de dato entero. En este caso, el ID de la cobranza tiene 4 dígitos, entonces le vamos a dar entero de 4 bytes sin signo y vamos a crear una nueva salida donde le vamos a decir ID cobranza modificar. Vamos a hacer lo mismo con el ID de la factura. Es un dato entero de 4 bits sin signo. Y lo mismo para ID cliente. Es un entero de 4 bits sin y esos son los datos que vamos a traer adicional a monto cobrado, que es un tipo de dato moneda, está bien, la fecha está bien, el resto de datos están bien. Ahorita vamos a hacer lo mismo, una conversión de datos para el origen de los clientes. Arrastramos, doble clic, queremos traer todos los datos y aquí vemos que el ID del cliente también está como dato flotante.
Entonces vamos a darle entero de 4 bits sin signo. El resto de los datos están bien, entonces los vamos a dejar así y hacemos otra conversión para el origen de las ventas. Este, como viene de una base de datos, posiblemente ya tenga sus datos como los necesitamos. Vamos a ver, vemos que no. El ID de la factura está como dato flotante, entonces vamos a ir a entero de 4 bits sin signo y le vamos a decir que este es factura modificada, clientes, ID de cliente modificado y es un entero de 4 bits sin signo. El resto de los datos está bien. Ahora lo siguiente será ordenar nuestras bases de datos. Para poder hacer, más adelante como vamos a hacer combinación de dos fuentes de datos, lo primero que se debe hacer es darle orden a nuestras tablas. Si no, no nos va a permitir hacer un enlace entre ellas. Entonces vamos a traer la opción de ordenar. Aquí conectamos y le vamos a decir que esta es ordenar clientes y damos doble clic. Ok, aquí hay algo que, un error que cometí en la anterior, no caí en cuenta, vamos a corregirlo. Y es que el único dato que nosotros solamente vamos a seleccionar los datos que vamos a cambiar. En este caso el único dato que cambiamos fue entero. Entonces le vamos a decir que estos datos, el único dato que cambiamos fue el ID del cliente y lo cambiamos por ID cliente modificado. Y es el único dato que vamos a realizar una transformación. El resto no es necesario. Entonces, ahorita que vengamos a clientes, le decimos que vamos a el ID del cliente, ya no lo necesitamos. Bueno, aquí les voy a explicar. Esta columna nos va a dar los datos que vamos a seguir pasando en nuestro flujo de datos. Y esta es la columna que nos dice por qué dato vamos a ordenar. En este caso, el ID del cliente ya no lo requerimos porque vamos a trabajar con ID de cliente modificado. Y vamos a ordenar por ID de cliente en orden ascendente. Vamos, OK. Continuamos con un ordenar y aquí vamos a hacer la misma corrección que hicimos anteriormente, ya que los únicos datos que vamos a llevar son los que hemos modificado, que es ID de cliente y ID factura. Y vamos a llevar solamente el ID del cliente y el ID de la factura. Vamos, OK. Ahorita hacemos la conexión. Y aquí decimos que ID factura normal ya no lo necesitamos y ID cliente tampoco, porque ya creamos el ID cliente modificado y factura modificado. Y vamos a ordenar por ID cliente modificado. Damos OK y vamos a renombrar. Ordenar ventas. Listo. Ahorita el siguiente paso. Nosotros, si vamos, voy a mostrarles un momento del origen de datos de las cobranzas para que veamos cómo está definida nuestra tabla. Vamos a bases de datos y vamos a cobranzas. Aquí vemos que por cada ID de factura pueden haber varios registros. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada factura se pueden haber cobrado varias cuotas. Entonces, para poder tener cuánto ha sido el cobro en total de la factura,
vamos a tener que hacer una función de agregado. Entonces vamos a llamar aquí la función de agregado, que esta función nos va a permitir hacer sumas, conteos, sacar mínimos, máximos, agrupar y hacer diferentes conversiones a nuestras tablas. Entonces vamos a la función de agregado. En la función de agregado le decimos que queremos hacer un eh, un group by de el ID de la factura y un sum. Ok, aquí tenemos otro error. Primero vamos a corregir aquí. Voy a eliminar la conexión y es que aquí se me olvidó decirle que solamente queremos hacer la conversión de ID cobranza, ID cobranza, ID factura, ID y ID cliente. Ahorita vamos a hacer la función de agregado y listo, ahorita sí la vamos a hacer. Y vamos a hacerla con el ID de la factura modificada. Hacemos un group by y por el monto cobrado vamos a hacer un sum para agrupar por el ID de las facturas la suma de todos los montos que hemos cobrado. Ahorita le damos OK y ya hemos hecho nuestra función de agregado. Ahorita lo siguiente que vamos a hacer es conocer a qué clientes les hemos hecho nuestras ventas. Para ello vamos a unir nuestras tablas y consultar a qué clientes les hemos hecho nuestras ventas, ya que en nuestra tabla de ventas solo contamos con el ID de los clientes. Entonces vamos a traer el nombre para saber a quién se le deben hacer los cobros. Lo siguiente que haremos es traer esta función llamada combinación de mezclas. Esta nos va a permitir unir dos diferentes tablas y poder traer los datos hacer consultas entre ellas y traer los datos que queremos mostrar de cada una de las tablas. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a conectar nuestra tabla venta, ya que va a ser nuestra tabla izquierda. Vamos a darle salida de ordenación, ya que nuestro origen es la salida del orden que tenemos. Y esta va a ser nuestra tabla izquierda. Y le damos OK. Ahora traemos la tabla de clientes y esa va a ser nuestra tabla derecha. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es un tipo de join que va a ser full order join para que pueda traernos los datos que estén en ambas tablas, ya que si le damos inner join solamente nos va a traer los datos que coincidan en las tablas y queremos ver si de pronto hay algún registro que no tengamos en cuenta. Entonces nuestras llaves van a ser las llaves que están en común, que en este caso es el ID del cliente y el ID del cliente modificado y ID del cliente modificado. Ahorita vamos a decirle que de nuestras tablas es lo que queremos llevar a nuestra nueva tabla. En este caso vamos a llevar el ID de la factura modificado. Vamos a llevar ya no requerimos el ID del cliente, entonces vamos a llevar el nombre del cliente, vamos a llevar el segmento al que pertenece, también queremos saber la fecha de la facturación y queremos saber el monto de la facturación. Y esos son los datos que vamos a necesitar para poder hacer nuestra unión de tablas. Damos OK y aquí hemos acabado de hacer nuestra unión de tablas. Ahora vamos a hacer la función de ordenación para nuestro flujo de cobranzas. Buscamos la función de ordenar. Perdón, aquí se me fueron dos. Traemos nuestra función de ordenar y la renombramos como ordenar cobranzas.
nuestra función de ordenar, vamos a traerle lo que acabamos de hacer en agregado. Ok, aquí me faltó traer el resto de las opciones. De aquí de cobranza necesitamos el ID de la factura y el monto cobrado. Ok, ya con esto es suficiente, ya que el ID que vamos a necesitar para hacer la unión con la siguiente tabla va a ser el ID de la factura, o sea que podemos trabajar con estos datos. De aquí le vamos a decir que queremos que ordene por el ID de la factura modificado. Vamos OK y acaba de hacernos el orden. Ahora necesitamos hacer una unión entre las dos tablas. Para ello vamos a traer la función de ordenar después de hacer la unión de las tablas de nuestra clientes con ventas. Entonces vamos a renombrar ordenar ventas clientes. Ok, no me permite este tipo de carácter. Vamos a dar ordenar mezcla. Aquí, y vamos a decirle que queremos que el orden, queremos que nos traiga todos los datos que dijimos en el anterior y que nos ordene por ID de facturas tal cual lo hicimos en el flujo de datos de cobranzas. Ahorita vamos a hacer una unión entre estas dos tablas. La tabla que acabamos de crear entre orígenes clientes y orígenes ventas y la tabla que venimos transformando de orígenes cobranza. Vamos a darle un poco para tener un poco más de espacio. Aquí vamos a traer nuevamente la función de combinación de mezcla y nuestra tabla izquierda vuelve a ser la tabla de la mezcla entre ventas y clientes. Esta es nuestra tabla izquierda. Y nuestra tabla derecha es la tabla de cobranzas. Ahorita vamos a ver. Ok, tenemos un error aquí que nos dice que ambas tablas deben tener columnas ordenadas y metadatos coincidentes. Vamos a ver en nuestra transformación de datos y... Ok, en ID de la factura hemos seleccionado entero de 2 bits sin signo y las facturas son de 4 bits, entonces nos debe estar cortando 2. Aquí vamos a darle entero de 4 bits sin signo en agregado. Vamos a decir que monto factura group by ordenar por ID factura y aquí debe funcionar. Ok, ya hemos corregido este error. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el anterior. Nuestra key va a ser, o nuestras llaves van a ser el ID de la factura modificado. Vamos a hacer un full order join y de aquí, ¿qué queremos que nos traiga? Queremos que nos traiga el ID de la factura. Realmente, bueno, sí nos sirve para saber qué factura vamos a cobrar. Vamos a llevar el cliente, vamos a llevar el segmento, la fecha de la factura, el monto de la venta y el monto cobrado. Perdón, el monto cobrado se selecciona aquí. Ok, y aquí hemos creado nuestra tabla. Aquí ya tenemos la tabla de cuentas por cobrar. Ahorita vamos a darle una salida. Entonces, vamos a seleccionar que vamos a llevarlo a la base de datos de ventas que tenemos, que es la base de datos del departamento de ventas, donde necesitan saber cuáles los clientes que todavía tienen cuentas pendientes. Entonces vamos a darle destino, un destino OLED-DB y vamos a hacer la conexión. A este destino le vamos a decir que lo vamos a llevar a Pavilion Ventas, esa es nuestra base de datos. Le decimos que queremos una nueva tabla. Esta nueva tabla se va a llamar cuentas por cobrar. Revisamos los tipos de datos,
el ID de la factura está como entero, cliente varchar, segmento varchar, fecha factura, date time y monto factura money. Esto ok, está bien. Aquí vamos a ver el mapeo y revisamos que esté correcto. ID factura con ID factura, cliente con cliente, segmento, fecha factura, monto factura y monto cobrado. Ok, nuestro mapeo está correcto. En este momento hemos terminado nuestro flujo de datos. Ahorita vamos a ir a control, vamos a decir que este es el flujo de datos este es el flujo de datos, flujo de cuentas por cobrar. Ahorita vamos a traer nuestra tarea de SQL. En el video anterior, en el cual dejaré la etiqueta, en el cual dejé la etiqueta anteriormente, les comenté para qué se usa esta tarea. Ahorita vamos a hacer la conexión y vamos a ir a la tarea de SQL. Listo. En la conexión vamos a escoger Pavilion Ventas, que fue la conexión que creamos anteriormente. Y en SQL Statement vamos a indicar que vamos a indicar la siguiente sentencia. Truncate table cuentas por cobrar. Esta función lo que va a hacer es limpiarnos la tabla cada vez que se haga cada vez que se corre el flujo de datos para que no nos duplique los datos. Le vamos a dar a aceptar y nuestro proceso de ETL ha quedado creado. Ahorita vamos a darle ejecutar. Nos acaba de hacer el check y check, o sea que ha sido correcto nuestro flujo. Vamos a venir vamos a actualizar nuestra base de datos y aquí tenemos que tener la tabla que se llama cuentas por cobrar. Vamos a generar una nueva query y le vamos a dar select from. Ok, primero vamos a darle use ventas para indicarle que es la base de datos con la que vamos a trabajar y aquí le decimos que cuentas por cobrar. Ok, aquí tenemos un error. Si vemos, nos ha traído muchos datos nulos. Tenemos dos errores y nos quedó faltando algo que vamos a corregir. Tenemos datos nulos al inicio y si vemos aquí, tenemos datos nulos en monto cobrado. Eso sucede porque hay clientes a los cuales les hemos hecho la venta, pero posiblemente no se les haya hecho ningún cobro. Y como estamos trabajando con un modelo relacional, él no está encontrando ningún cobro asociado a este ID. Entonces tenemos que hacer la corrección para determinar que esa ausencia de dato está relacionada con un cobro faltante. Adicional, nos está faltando lo más importante de esta base de datos, que es el monto pendiente por cobrar. Entonces vamos a ir a nuestro flujo de datos y vamos a hacer las siguientes correcciones. Nos estaba trayendo los null del inicio, ya que estamos cometiendo un error en el tipo de join que escogimos. Es left outer join, ya que la tabla, estamos trabajando con la tabla de la izquierda y traer los datos coincidentes de la derecha. Corregimos esta parte en ambas combinaciones por el left order join. Aquí vamos a romper el enlace que teníamos hacia nuestra base de datos y le vamos a decir que traemos la función de columna derivada.
Sacamos la función de columna derivada y la traemos. Esta función nos va a permitir realizar operaciones sobre nuestras tablas. Entonces le vamos a decir que necesitamos, lo primero que vamos a hacer es realizar vamos a hacer la función que nos determine cuánto es lo que tenemos pendiente por cobrar. Entonces decimos que monto factura menos el monto cobrado es lo que tenemos por cobrar. Como vimos anteriormente, nos está generando datos nulos cuando no se está realizando ningún cobro. Entonces para esto vamos a utilizar la función replace null, que se encargará de reemplazar los valores nulos por el monto de la factura. ¿Por qué por el monto de la factura? Quiere decir que cuando no se haya hecho ningún cobro es porque nos deben la factura total. Y vamos a crear una nueva columna que se va a llamar pendiente cobro. Adicional, también necesitamos en el monto cobrado generar que cuando haya ausencia de dato, sea un dato, para él sea un dato, sea un nuevo dato, perdón, sea reemplazado por un cero. Entonces vamos a decirle que monto cobrado reemplace lo mismo, replace null, monto cobrado y lo reemplace por un 0. Y aquí le vamos a decir que lo reemplace sobre la columna monto cobrado. Damos OK. Aquí vamos a hacer nuevamente nuestra conexión. Aquí tenemos que, aquí vamos a tener que hacer, crear una nueva tabla. Vamos a decirle que queremos crear una nueva tabla que se llame cuentas por cobrar C. Vamos a referirnos a corregido. Vamos a dar OK. Venimos al mapeo y le decimos que pendiente de cobro va con pendiente de cobro. En este caso, verificamos, todo está OK. Vamos a dar OK. Y ahora vamos a ir al control de flujo. Algo importante que debemos tener en cuenta es como acabamos de cambiar el nombre de la tabla, vamos a venir a SQL Statement y vamos a decirle que el truncate table lo debe hacer ahora sobre cuentas por cobrarse. Vamos a aceptar, vamos a darle iniciar a nuestro modelo. Un check. Check y ahora venimos a nuestro editor. Vamos a decirle que vamos a utilizar la base de datos ventas y acabamos de cambiar la tabla por cuentas por cobrar. En este ejercicio, para darle agilidad, hice simplemente el cambio de la tabla. Pudimos haberla eliminado y volverla a crear, pero pues la cambiamos para darle agilidad al ejercicio. Vamos a dar ejecutar y aquí podemos ver que nos ha corregido, que nos ha adicionado la columna que teníamos pendiente, que es pendiente de cobro. Nos ha quitado los datos nulos por el error que teníamos en el tipo de join que estábamos haciendo. Y nos ha generado la función donde si no se ha realizado ningún cobro, nos debe la factura completa. Caso de que nosotros quisiéramos ver cuáles son los clientes a los que debemos hacerle el cobro, mira, vamos a hacer un
un where de pendiente cobro mayor a 0. Voy a ejecutar y estos son los clientes que aún nos deben dinero. Y este ha sido el flujo de datos que hemos realizado el día de hoy. En este flujo de datos, perdón, en este proceso ETL, hemos visto diferentes funciones que nos van a ayudar a transformar nuestros datos para poder tener las consultas que nos estén solicitando, las consultas para nuestros trabajos. Hemos visto funciones de agregado, de conversión de datos, de unión de diferentes tablas, conexiones de diferentes fuentes de datos. Y al final, cómo esto nos ayuda a crear un proceso ETL que nos arroje un resultado satisfactorio. Espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en próximos videos. Muchas gracias a todos.